serios problemas en la salud y en la economía a todo el mundo en realidad, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo está siendo sacudido por este famoso COVID-19 o el coronavirus que algunos le denominan. Pero nosotros tenemos la plena convicción que Dios cuida a los suyos, que Dios protege a su pueblo, que aunque pasemos el valle de sombra y de muerte, no tendremos temor, porque Él estará con nosotros. Así que qué bueno es que usted nos haya dado la posibilidad de poder llegar a su casa, de poder llegar hasta el seno de la familia. Yo quiero compartirles una palabra de Dios, quiero reflexionar alrededor de una escritura que les he traído para que juntos podamos extraer de esta porción bíblica esas riquezas de los principios eternos del Señor. Así que inmediatamente, por favor, busque su Biblia ahí en el libro de Josué, un libro histórico del Antiguo Testamento. Josué. Algunos dicen que es el primer libro histórico del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Así que vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos levantan sus manos ahí en sus hogares? Muy bien, vamos entonces a leer Josué capítulo 1, versículo 1. Un saludo al hermano Josué. No sé si estará trabajando o está de vacaciones, pero le enviamos un saludo a él, a su esposa, que ella es enfermera. Me imagino el trabajo que debe de tener ahí en el hospital. Así es que nuestras oraciones en favor de Josué, en favor de su esposa, que sin duda están trabajando en estos días arduamente. Vamos a leer las Escrituras en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diga conmigo, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, que está aludiendo al mar Mediterráneo. Será vuestro territorio, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, qué bueno es leer las Escrituras. Qué bueno que ella es nuestra única regla de fe y de conducta. Señor, que nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro razonamiento esté al servicio de la Escritura. Señor, queremos que tú seas exaltado por encima de cualquier luz que podamos recibir, que tú seas glorificado, que tú seas bendecido en esta tarde. Y permite, Señor, que a través de la predicación, de las enseñanzas de esta verdad bíblica, Señor, todos nuestros hermanos en sus hogares sean edificados en la fe. Señor, qué bueno es que podamos poseer una fe común en Cristo el Señor y poder amar, Señor, estas preciosas verdades que establecen fundamento sobre nuestra vida. No queremos, Señor, poner nuestra casa en la arena, sino en la roca, en la revelación inconmovible de esta verdad. Qué bueno es saber que tu palabra no cambia, que tú eres el Dios incambiable, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Te damos toda nuestra adoración. Oramos por todos aquellos quienes están enfermitos, están resfriados, están agripados. Señor, simplemente una pequeña gripe,
Oramos, Señor, para que tú traigas sanidad sobre cada uno de ellos, Señor, y tú fortalezcas las defensas de tu pueblo, de tu iglesia y de toda nuestra nación. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir el libro de Josué en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Como nota introductiva, queremos comenzar diciendo que la muerte de Moisés marca el fin de la época de formación en la vida nacional de Israel. Como que se establece una etapa final con la muerte de Moisés, ya sea cuando Dios preparó el libertador para sacar a Israel de la tierra de Egipto, cruzar el Mar Rojo, Dios proveerles en el desierto todo lo que ellos iban a necesitar, maná por la mañana, maná por la tarde, darle de beber de la roca herida, darle un manantial de agua, ¿no es cierto?, enviar codornices, en fin, Dios proveyéndole y sustentando a Israel, no solamente por 40 días. Usted sabe lo que ocurrió en Cades Barnea cuando tentaron a Dios por su rebelión, por su soberbia. El pueblo de Israel de 40 días se transformó en 40 años de divagar por el desierto, dando vueltas en círculo, hasta que los niños que habían salido de Egipto, hasta aquellos que tenían los bebés en el vientre, aquellas mujeres, pudiesen levantar Dios una nueva generación en el desierto e introducir y conquistar la nueva tierra. Siempre yo hago estas dos diferencias. Israel en el desierto representa un pueblo irresponsable, un pueblo sin responsabilidad en realidad. ¿Por qué? Porque allí simplemente Dios les proveyó de todo, abrían la boca a ellos y Dios se las llenaba de maná, nunca se les envejeció sus vestiduras, al contrario, el calzado nunca se les gastó, nunca se les rompió sus sandalias, sus zapatos, porque Dios proveyó todo, sin ningún esfuerzo que ellos pudiesen tener. Pero de esa etapa, Moisés, con la muerte de Moisés, como que se cierra esa etapa, ese periodo, esa edad con Moisés, y Dios, a través de Josué, Dios levanta un nuevo liderazgo para introducir a Israel a la tierra prometida. Vuelvo a reiterar, el desierto representa el pueblo de Dios viviendo una vida irresponsable, sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio. Pero la tierra prometida, la situación cambia para Israel, porque ahora la tierra hay que conquistarla, hay que sacar la espada, afilarla y poder echar todas aquellas grandes naciones que estaban ya viviendo en la tierra de Canaán. Por tanto, Canaán representa batalla, esfuerzo, sacrificio, tomar la tierra, heredar la tierra, sembrar la tierra y producir la tierra, los frutos del esfuerzo de ese sacrificio. Canaán representa responsabilidad, Canaán representa sacrificio, Canaán representa esfuerzo, dándonos Dios a entender que en el reino de Dios cada sacrificio, cada esfuerzo que hacemos para Dios tendrá su recompensa, A veces no es bueno acostumbrarnos a que Dios todo lo envíe del cielo. Dios no te va a enviar los quesos del cielo, sino que Dios te va a dar las vaquitas para que tú las ordeñes, trabajes con las vacas y hagas los quesos. Dios te va a dar trigo del campo en Canaán para que tú coseches el trigo, mueles el trigo, la hagas harina y luego tengas un generoso pan en tu mesa. Canaán representa responsabilidad, esfuerzo, sacrificio. Y estoy plenamente seguro, Iglesia del Señor, que Dios bendecirá, Dios multiplicará el esfuerzo que estamos haciendo para Dios cuando lo hacemos para Dios y para su reino. Entonces Moisés representa el fin de este periodo del desierto. Cuando Moisés murió Moisés, y antes de que Israel entrar a la tierra prometida, Dios le habla al sucesor de Moisés, que fue Josué. Entendemos que los planes de Dios no fracasaron cuando murió Moisés. No fracasaron, porque entendemos que en realidad, pues ningún hombre es indispensable para Dios. A veces nosotros nos creemos el cuento, nosotros los líderes, nosotros los ministros nos creemos el cuento. Si no estamos nosotros en el tema, si no somos parte de lo que estamos haciendo, la cosa no va a marchar.
pero no es así. Se muere Moisés, Dios levanta a otro. Se muere Moisés, falló Moisés, se equivocó Moisés. Dios simplemente nos toma como una pieza irreemplazable. Perdón, una pieza reemplazable, ahí sí, una pieza reemplazable cuando nosotros no queremos reconocer nuestros errores y no nos humillamos ante la poderosa mano del Señor. Yo sé que Dios es un Dios de oportunidades, yo sé que Dios conoce nuestras debilidades y que pecamos constantemente todos los días. Entonces Dios siempre estará dispuesto a que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestros errores y pidamos perdón a aquellos en quienes hemos dañado. Pero ¿qué ocurre cuando no estamos dispuestos a humillarnos, cuando no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y menos estamos dispuestos a pedir perdón? Simplemente Dios nos cambia por otro, así de sencillo. Murió Moisés, Dios levanta a Josué. No hay ningún hombre, aunque por muy talentoso podamos ser, por muy conocimiento teológico podamos tener, o por muchos dones carismáticos que podamos experimentar, cosas sobrenaturales, si no nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Dios nos humillará. Dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, porque cuando llegue el momento, Dios nos levantará. Y para concluir en la introducción, Dios comisionó a Josué para proseguir con la nueva fase de su plan, la conquista y la ocupación de la tierra de Canaán. Las primeras expresiones del versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Quiero detenerme unos minutos en la palabra servidor, porque esto nos va a enseñar un principio de liderazgo. Y a lo mejor hay hermanas, hay hermanos que quieren trabajar, que quieren ser usados por Dios cuando todo esto termine, que quieren hacer algo para Dios. Pastor, ¿a quiénes Dios usará? ¿Cuáles son las características de aquellos que serán usados por Dios, pastor? Aquí hay una. Dice la Escritura de que Dios puso los ojos en Josué. ¿Por qué? Porque Josué fue servidor de Moisés. Esto en cierto aspecto viene a echar por tierra ese reclamo de algunos que dicen que ellos no sirven a los hombres, sino que solamente les sirven a Dios. Y dicen, no, yo no obedezco a ningún hombre, sino que solamente yo obedezco a Dios. Yo no me someto a ningún pastor, solamente yo me someto a Dios. Eso es falso, aunque suene un poco piadoso entre comillas, pero la Escritura nos enseña que cuando Dios comienza a buscar a alguien para reemplazar a un hombre de Dios y para que la obra de Dios siga adelante, Dios buscará a aquellos que tengan las características del servicio, aquellos que tengan las marcas del servicio. Y Dios levantará a un José. ¿Por qué? Porque Josué fue servidor de Moisés. Josué fue servidor de Moisés. Eso significa, hermanos, que tenemos que apoyar a los hombres de Dios, tenemos que estar con los pastores, obedecer, estar sujetos a ellos, como dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 7, luego el versículo 17, cuando dice, obedezcan a vuestros pastores, y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas, etcétera, etcétera, etcétera. Someternos a los hombres que Dios ha llamado. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo también que los años pasarán y llegará el tiempo en que Dios tendrá que reemplazar a varios que a lo mejor ya partieron a los brazos del Señor, y Dios tendrá que poner sus ojos sobre gente que tiene un espíritu de servicio. Dice la Escritura, Josué fue servidor de Moisés. Y esta palabra servidor significa un obrero bajo dirección de otro. Eso significa servidor. Es un obrero que está bajo la supervisión de otro. Aprendemos que para ser un buen primero, y este es un lema que siempre he tenido toda mi vida de pastor, cuando incluso no era pastor, es un lema que he aprendido y he visto los resultados cuando lo aplicamos a nuestra vida. Que cuando aprendemos, si queremos ser un buen primero, tenemos que aprender primero a ser un buen segundo.
Muchas veces queremos ser usados por el Señor, imponer manos sobre los enfermos y que Dios sane así al instante en forma sobrenatural a los enfermos. Queremos ser usados por Dios en la predicación, en la enseñanza, profundizar las grandes doctrinas de la redención, exponer el misterio de la piedad y aplicarlo en forma tan clara a la iglesia y que los hermanos disfruten la enseñanza y decir gracias, Señor, por ser usado, por ser un canal de edificación para el cuerpo de Cristo. Yo creo que todos queremos ser usados por el Señor en la alabanza, en la adoración al Señor, en el diaconado, en el liderazgo, en fin, en todas las áreas, en el aseo de la iglesia, en la cocina, en distintos ministerios dentro de la obra del Señor. Pero si queremos ser honrados por Dios, si queremos ser un buen primero, tenemos que aprender a ser un buen segundo. Diga conmigo, para ser un buen primero, tengo que ser un buen segundo. Amén. Eso me garantiza que en el mañana, en mi futuro, seré usado por el Señor. ¿Por qué? Porque he servido, he dado un buen ejemplo. Aprendemos también que si queremos ser autoridad, ¿cuánto nos gustaría tener autoridad de Dios para que las tinieblas retrocedan, para que cuando podamos convencer a alguien de un concepto equivocado, Dios nos pueda usar con autoridad y establecer la verdad bíblica en el corazón de ellos? Ellos puedan dejar a lo mejor un pensamiento humanista, una idea totalmente equivocada y abracen la fe de Jesucristo y poder explicarla con autoridad, enseñarla con autoridad, orar con autoridad, predicar con autoridad, hacerlo todo con la autoridad de Dios. Eso, ojo, eso no significa que vamos a andar gritando. Algunos confunden autoridad con grito. Mientras más grito, es porque tengo más autoridad. No es así. No es así. Usted puede tener un carácter piadoso, un carácter pacífico, pero cuando usted habla de Dios, puede hacerlo con convicción, con firmeza y con autoridad. No es necesario gritar y quedar difónico. Tengamos cuidado. Si yo quiero ser autoridad, tengo que estar primero bajo autoridad. Eso es otro segundo principio que aprendemos en esto. Si yo quiero ser autoridad de Dios, que el diablo respete la investidura de un hijo, de un redimido, de un escogido por la gracia del Señor. Si el diablo tiene que retroceder cuando se enfrente a un hijo con autoridad, tengo que entender que si yo quiero tener autoridad, tengo que primero estar bajo autoridad. Un gran comentarista del siglo XVII, el famoso Matthew Henry, un gran puritano, él escribió con respecto a este mismo principio. Y él escribe y dice, comillas, los que mejor han aprendido a obedecer son los mejores equipados para ordenar y dirigir. Qué gran principio de Matthew Henry. Los mejores que han aprendido a obedecer son los mejores equipados en el futuro para ordenar y para dirigir. Muy bien, ese es un principio de liderazgo que tenemos que aprender. Muchas veces tenemos la sensación, por falta de madurez, por falta de carácter, por falta de trato con el Espíritu Santo, a veces simplemente el ego comienza a florecer en algunas áreas del ministerio de la iglesia y queremos nosotros imponer nuestro estilo, nosotros queremos imponer nuestro pensamiento, nuestras ideas o las características, pero a veces simplemente es un fruto narcisista que tenemos, es un fruto egoísta que tenemos y en realidad no queremos que Dios nos pula, que Dios nos guíe y que a través del Espíritu Santo podamos fluir para el Señor. Dejemos que Él se encargue, dejemos que Él se mueva. Simplemente dediquémonos nosotros a servir a nuestro hermano. Usted sirva al hermano, porque si usted sirve, sirve. Si usted no sirve, es porque no sirve. Qué gran filosofía es esa. Bien, hay una cualidad que aparece en el versículo 2, dice, pasa este Jordán. La orden que Dios le dio a Josué, pasa este Jordán. Recordemos que el Jordán era el límite final que separaba definitivamente el desierto, el Egipto del pasado, con la tierra prometida. El Jordán era el límite, vuelvo a reiterar, que separaba una tierra de dolor, de enfermedad, de servidumbre, de esclavitud,
a ser herederos, propietarios y gente responsable en el reino de Dios. ¿Qué significa pasa este Jordán? Lo que Dios le está diciendo a Josué: deja atrás el pasado, deja atrás el dolor, los látigos de los egipcios en tu espalda, deja eso en el pasado. Cuando nosotros entendemos que ahora, bajo esta nueva creación que es la iglesia de Jesucristo, entendemos que en Cristo no hay pasado para nosotros. Porque cuando la Biblia nos enseña que tenemos que nacer de nuevo, significa, hermano, en términos naturales, que un bebé cuando nace, digamos en un hospital o en una maternidad, ese bebé no tiene pasado, no tiene historia. Así también cuando usted y yo nacemos de nuevo, entendemos lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Egipto, el desierto, el hambre, la enfermedad, el pasado ya no existe para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a cruzar a la otra orilla, vamos a poner nuestro pie rumbo a la tierra de nuestra herencia, la tierra de nuestra bendición. Pasa este Jordán. Es un acto de fe para Josué. Es una prueba para José pasar el Jordán. Usted conoce la historia que cuando los sacerdotes tomaron el arca, pusieron los pies en el río del Jordán, dice que las aguas del río, igual que Moisés, cuando tuvo que cruzar el Mar Rojo, se abrió frente al pueblo de Israel. Y los sacerdotes con el arca entraron primero y el pueblo les seguía. Wow, lo mismo Dios hizo con Josué, Dios repitiendo la historia. Cuando nosotros tenemos una fe basada en las promesas del Dios de la historia, del Dios del pasado, que es el mismo Dios que puede hacer lo mismo que hizo ayer, entonces, pueblo de Dios, veremos las mismas proezas, las mismas maravillas del Dios de la historia, que es el Dios de hoy y será el Dios de nuestro futuro. Río del Jordán representa muerte, representa aislamiento, separación, consagración. Aléjate definitivamente de Egipto. No estés mirando a Egipto como algunos que quedaron en el desierto con un corazón rebelde, con una cabeza dura. No entendieron que si Dios los sacó de Egipto es para que nunca más ellos regresaran allá. Pero algunos estaban diciendo, mejor estábamos en Egipto. Moisés, mejor estábamos comiendo pepinos, melones, pescados en Egipto. Siempre la gente no renovada por Dios, no transformada por Dios, no trabajada en su carácter por el Espíritu Santo a través de la palabra, siempre están añorando el pasado. Siempre ven que lo de atrás era mejor que lo que tienen hoy. Pero ellos nunca se acordaron cuando decían, mejor teníamos los pepinos, los ajos, los pescados allá en Egipto. Pero nunca se acordaron los látigos de los egipcios, nunca se acordaron de los días de hambre, de las cárceles, de las enfermedades. Cuando se levantaban a las 4 de la mañana a construir esos tremendos edificios para Faraón, ellos nunca se acordaron de eso. Solamente se acordaban de lo que les tiraban para que ellos comieran. Hay un dicho de mi pastor Fernando, siempre lo decía antiguamente, y él decía, cuando le servimos bien al diablo, él al final nos pagará mal. Cuando le servimos bien al diablo, al final él siempre nos pagará mal. Cuando yo veo familias destruidas, cuando veo jóvenes en las drogas, cuando veo gente en el alcoholismo, cuando veo gente totalmente perdida, enajenada, gente violenta que lo único que quiere hacer es destruir y destruir y que no le importa nada el prójimo, solamente les interesa lo que ellos tienen y lo que ellos son, es cuando yo llego a la conclusión que al final esa gente termina mal en la vida, terminan abandonados, angustiados, y totalmente destruidos por dentro y por fuera. Por eso es muy importante que podamos darnos cuenta que si hemos sido escogidos y llamados por el Señor, es para que nuestra vida pueda servir a alguien en esta vida. En una oportunidad escuché a un ministro que decía, Dios te salvó, Dios te redimió, Dios puso algo glorioso en tu vida, que es el Espíritu Santo y que son las verdades del Evangelio,
para que tú puedas solucionarles los problemas a alguien. Allá afuera hay gente que te anda buscando. Cuando Cristo vino a predicar el reino de Dios allí en la sinagoga de Nazaret, se les entregó el rollo del profeta Isaías y el Señor comenzó a decir, mire, estos fueron los inicios del Hijo de Dios allá en la sinagoga de Nazaret. Leyendo al libro de Isaías, capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido el Señor para dar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Nótese, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a los pobres predicar el evangelio y a proclamar el año agradable del Señor. Él vino a solucionar los problemas de la gente, principalmente con el pecado. Y obviamente todo el resto, los efectos colaterales que tiene el pecado, que la soledad, la enfermedad, la angustia, la depresión, y todo eso, sin duda, la raíz de todo eso es el pecado. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, la unción de Dios está sobre mí. No es como los ministros de hoy día, la unción está sobre mí, por favor vean lo que voy a hacer, ustedes van a quedar con la boca abierta, los milagros que Dios me va a usar. No es así, la unción es para servir al hermano. Me ha ungido para dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, sanar a los quebrantados de corazón. La unción no es para hacerse famoso, la unción no es para salir por las revistas por ahí como una persona famosa. La unción simplemente es para que otros sean bendecidos, es para que otros sean liberados, es para que otros sean sanados, es para que otros sean enriquecidos. La unción es para servir. Dice el versículo 3, todo lugar, le dice Dios a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Algunos le han denominado esta expresión la ley de posesión. Todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro territorio. Todo lo que pisas tu pie será tuyo. Ley de posesión. Dios le entregó ese principio de fe a Josué. Y es un principio que hasta el día de hoy, de repente, también lo aplico en mi vida. Gracias al Señor, hoy estamos en una preciosa iglesia que Dios nos entregó por su gracia a través de un ejercicio de fe, de poder pisar un día esta construcción que vieja y antigua, hace muchos años atrás, y como un pentecostal de fe puse mi pie sobre el portón y le dije, Señor, yo reclamo esa promesa que tu palabra dice, todo lo que pisara la planta de tu pie será vuestro. Y yo reclamo esto para ti, Señor. Esto lo reclamo para tu reino, esto lo reclamo para tu pueblo. Estamos arrendando acá a la vuelta y no queremos morir toda la vida arrendando. Queremos tener algo propio. No sé si Dios le habrá agradado o se habrá enojado Dios conmigo. Lo único que sé, que el Señor se encargó de entregarnos este lugar. Y honramos y glorificamos y exaltamos al Señor por eso. No porque soy el mejor pastor. Yo tengo muchas equivocaciones y me he equivocado todas estas veces. Simplemente Dios en su gracia y en su favor inmerecido, también Dios imparte sus bendiciones. Todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro. Sería bueno que comience a pisar lo que usted sueña, que comience a ponerle la huella de su zapato, de lo que usted anhela para el Señor. Versículo 5 dice, como estuve con Moisés también estaré contigo. Es un gran consuelo para una nueva generación de líderes que Dios está levantando, saber que la misma gracia que fue suficiente para las antiguas generaciones del pasado, estará también a disposición de esta nueva generación si somos fieles al Evangelio de Jesucristo. Así como Dios usó a Moisés, también Dios usará a Josué. Si nosotros comenzamos a mirar ministros, hombres de Dios en el pasado, hombres tremendos que sacudieron sus naciones con el mensaje de Jesucristo, John Knox allá en Escocia, ese hombre que se subió a un monte y mirando a Escocia comenzó a llorar allá en el siglo XVI, comenzó a orar y a gemir delante de Dios y decir, Señor, dame Escocia o me muero. Mire la pasión de esos hombres de Dios.
Un hombres que amaban las Escrituras, amaban la palabra y también amaban a su nación, amaban a su país. Hermano, a mí me entristece lo que está pasando en mi país, en mi nación, con todo lo de esta pandemia, hermano. Cómo más de la mitad del país se paralizó, educación, trabajo, universidad, todo, hermano, está marchando a media máquina. Y eso a mí me da tristeza. Pero eso nos tiene que llevar simplemente no a mira cómo el país está a media máquina, sino que tenemos que meternos con Dios en oración. Esta es una semana en que estamos orando y estamos ayunando. Este es un tiempo en que tenemos que levantarnos temprano por la mañana a gemir delante de los ojos del Señor para que Dios comience a mover su mano. No significa que mi oración va a cambiar los planes de Dios, sino que mi oración me va a alinear con la voluntad de Dios. Y lo vamos a disfrutar y lo vamos a entender. Así como el Señor estuvo con los tremendos ministros del Señor, hombres de fuego, hombres de avivamiento en el pasado, también Dios estará así con nosotros. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Y yo quiero establecer esta verdad bíblica en el corazón y en los hogares de todos nuestros hermanos. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Hemos sido marcados por Dios para la victoria, para el triunfo en Cristo. Fuimos marcados por Dios. Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente. Nadie se podrá enfrentar cara a cara contigo. Sus días están contados para ser destruidos. Nadie te podrá hacer frente. Y como pueblo del Nuevo Testamento, hoy podemos decir: ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, como dice el libro de Isaías. Y vamos a condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esa es la herencia de los siervos del Señor y nuestra salvación vendrá de Dios. Éxodo 15:26, Dios le dice a su pueblo: ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Mi plaga va a tocar la morada de los hijos del Señor. Pero eso no significa que vamos a ser irresponsables. Lucas 10:19 dice: el Señor a su pueblo: he aquí os doy potestad de hollar, pisar serpientes y escorpiones, que son símbolos de Satanás y sus demonios. Serpiente, la serpiente antigua, escorpión, y Apocalipsis 9:1. He aquí el Señor nos da autoridad de pisar serpientes y escorpiones. Recuerde el Salmo 8, Dios puso todas las cosas debajo de nuestros pies. Un hombre redimido, autoridad de Dios. Y sobre toda fuerza del enemigo, Él nos dio autoridad. Él nos dio esa exousia, autoridad delegada. Él nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Nadie te podrá hacer frente. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y para concluir, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si queremos dirigir, si queremos pastorear, si queremos discipular y tener una gran cosecha de vidas transformadas por la enseñanza y por nuestro pastoreo, todo tiene que estar alineado de acuerdo a las sanas palabras de Dios, a las enseñanzas bíblicas. Toda organización tiene que estar dirigida por las Escrituras. Sola Escritura, solamente la Escritura es nuestra norma de conducta y de vida. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, o sea, hablar la palabra, meditar la palabra y proclamar la palabra. Que tus conversaciones estén dirigidas por la palabra de Dios. Como dice Pablo a Timoteo: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Sé fuerte, sé firme, sé poderoso, sé valiente. Sé un hombre con testosterona para ir adelante y pelear contra el enemigo. Josué era humilde, no desconfiaba de Dios, pero sí de sí mismo. Él tenía mucha desconfianza. Por eso Dios le anima: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo te ayudaré, yo te fortaleceré, te levantaré, yo seré tu protección. En
4 veces, en 4 oportunidades Dios le repite en este diálogo, 4 veces: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No hay por qué temer. Es verdad, dentro de un marco humano nos da miedo todo lo que está pasando. Me pueden contagiar, me pueden pegar el virus, alguien puede estornudar que a lo mejor está contaminado, en fin. Y tenemos esa sensación de miedo y de temor. Pero el Señor nos dice en esta tarde: esfuérzate, sé valiente, no tengas temor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. El Señor va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Dios le repite a Timoteo, que dice que también tenía las mismas características de Josué, un poco timorato, un poco miedoso. Dios muchas veces tiene que animar a sus siervos, porque somos instrumentos humanos, débiles, frágiles, nos equivocamos. Y le dice que el Espíritu Santo, el cual Él nos ha hecho morar en nosotros, no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tenemos una Canaán que conquistar, hermanos. Hay una nueva etapa. Después de todo este proceso se nos abrirá una nueva etapa. Para eso necesitamos a hombres con características como Josué. Yo quiero orar, yo quiero que usted incline su rostro y pueda decir conmigo: Padre Celestial, qué bueno es poder disfrutar este tiempo, Señor, en la enseñanza, en la predicación. Y qué bueno es poder exponer las Escrituras, Señor, frente a tu iglesia que nos está viendo y escuchando a través de estas plataformas digitales. Gracias, Señor, por cada familia. Realmente les extrañamos, pero sentimos que estamos unidos en la adoración, en la intercesión y en la enseñanza. Hay un pueblo que está allí, que ama lo que tú estás haciendo en Viña del Mar. Una iglesia que está identificada, Señor, con tu obra en nuestra iglesia local. Yo te pido, Señor, que tú traigas fuerza sobre cada uno de ellos. Quita todo temor. Señor, arranca todo miedo en el corazón de ellos y que ellos se sientan fortalecidos, animados, porque hemos recibido hoy esta palabra. Nadie nos podrá hacer frente. No hay virus, Señor, que tenga éxito en contra de los hijos de Dios, pero de los verdaderos hijos de Dios, de los hijos responsables, aquellos que acatan, aquellos que se sujetan también a las autoridades civiles. Señor, no queremos ver más espectáculos, no queremos ver más cosas tristes por televisión. Queremos realmente hombres de Dios, piadosos, hombres que conozcan las Escrituras, hombres que tengan un porte espiritual, un nivel piadoso ante ti, para que realmente hablen de ti y puedan dejar bien puesto el Evangelio de Jesucristo. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús.